placer contar de nuevo en Radio Sefarad con la voz, las enseñanzas de Alicia Benmergui. Hola, Alicia. Hola, ¿qué tal? Y además, aparte de saludarte, que es un placer, Raquel, hay algo que quiero hacer que nunca hago, que es saludar a la gente que nos escucha y que me manda mails y que es amiga nuestra a través de ustedes y de este espacio. Así que muchas gracias a todos. Siempre me conmueve recibir, siempre le digo a Jorge que es como tirar una botella al mar esto que hacemos y de repente alguien que la encuentra y te está contestando. Desde luego que sí, que es muy emotivo, y ya que no tenemos la suerte de recibir tus clases en directo, en persona, en AMIA, por ejemplo, como me pasó a mí, que siempre lo recuerdo, bueno, pues estamos dispuestos a escucharte en una entrega más de tu programa, que nos sitúa de nuevo, Alicia, en el siglo XVII. Sí, tal cual. Nosotros estamos trabajando con la historia de los judíos del Imperio Otomano. Y un aspecto muy importante de esta historia, uno de los hechos más importantes, no solo dentro de la historia del judaísmo sefaradí, que existió en el Imperio Otomano y que fue tan importante, sobre todo en las comunidades principalmente la de Salónica, que fue importantísima. Con el transcurso del tiempo y en la medida que uno mira y profundiza, se da cuenta de lo enorme que fue el aporte de esta comunidad, pero también la de otras, de Esmirna y todo esto. Entonces pero además dentro del mismo judaísmo, la aparición y la irrupción del Shabbatai Tzvi en la historia del judaísmo afectó no solo a las comunidades sefaradíes existentes en distintos lugares, sino que además también tuvo una influencia enorme dentro del judaísmo ashkenazí. Y bueno, de eso queremos hablar y contarles un poco quién fue el Shabbatai, dónde nació, y tiene que ver también con un periodo de la historia de Europa. Los judíos nunca estamos solos en el escenario de la historia, siempre estamos rodeados y además profundamente influidos y además profundamente afectados por lo que sucede en la sociedad, o por lo que sucedía. Siempre ha sido y siempre será así. Y bueno, esto fue lo que ocurrió en un periodo de la historia que por algunos historiadores fue dominado el siglo de hierro. El siglo XVII fue un siglo durísimo en la historia de los europeos, supongo que de los no europeos también, pero bueno, en este momento estamos hablando de la historia del judaísmo europeo y en este caso un poco asiático. Tiene que ver con un avance de la glaciación de los hielos de vuelta sobre el mundo. Digo, en este momento que parece que estamos en retroceso, que se derriten los icebergs y todo eso, bueno, ese fue un periodo donde avanzaron los hielos y hizo un frío espantoso en Europa como nunca se había conocido. Se dice que en esa época se inventa el vidrio, las ventanas para aislar más, porque la gente se moría de frío. También fue una época de otra de las terribles pestes que asolaron a Europa, que produjo la muerte de millones de personas. Otra fue que fracasaron justamente tal vez por el frío, porque la desgracia nunca viene sola, como todos lo sabemos. Hubo otro montón de problemas de todo tipo, pero además hay un hecho histórico bastante importante, es que se produjo el paso del cometa Halley. Y cada vez que el cometa Halley pasaba por Europa, esto era tomado como un signo de desgracia para los europeos, como que algo malo estaba por sobrevenir. Entonces, en medio de todo esto que está sucediendo, que no les pasó solo a los judíos, yo siempre además digo un poco irónicamente o sarcásticamente, como te guste más, que si a todo el mundo le iba mal, no pierdas cuidado, que a los judíos les va a ir todavía peor, porque... Es cíclico como el cometa. Sí. Entonces, no nos olvidemos que en el 1656 se va desde Holanda, se va desde Ámsterdam, se va hasta Londres, un rabino para pedirle al Lord Mayor,
que en ese momento estaba gobernando en lugar del rey. Los ingleses le cortaron la cabeza primero al rey que los franceses, y le va a pedir que deje entrar a los judíos en Inglaterra, porque si no, el Mesías no va a venir. Es un momento que los judíos, los judíos esperan al Mesías en esa época, pero no porque son tiempos buenos. Se supone que la profecía mesiánica se va a cumplir porque cuando los tiempos son más duros, va a venir el Mesías a salvar a los judíos. Y también dentro del cristianismo se estaba esperando la segunda venida de Cristo. Así que había como un clima de expectación así mesiánica que no tenía que ver solo con los judíos. Así que estamos en una época donde de repente surge un personaje muy especial. Este personaje que surge también lo va a hacer en un momento donde los judíos polacos padecen horrores las invasiones de Khmelnytsky. Khmelnytsky fue un cosaco que subió desde lo que era Ucrania, y invadió Polonia. Y por supuesto el rencor que tenían los ucranianos y los cosacos contra los polacos, sobre todo contra la nobleza polaca, se hizo ver en los ataques y la rapiña y los asesinatos que cometieron estos cosacos, que fueron terriblemente crueles. Pero bueno, voy a volver a decir algo bastante desagradable, pero es así, no es que a mí me guste trabajar de víctima, ni me gusta la victimización de los judíos, pero debo decir que a los judíos los diezmó la aparición de Khmelnytsky. Estos cosacos eran terriblemente crueles, odiaban profundamente a los judíos, así que los horrores que se cuentan, yo creo que se lo conté varias veces a Jorge, pero bueno, lo que abunda en historia no daña. Siempre creo que le conté que mi abuela, que había venido de lo que era el Imperio zarista, ella no sabía que había nacido en Ucrania. Para mi abuela ella era del Imperio zarista. Siempre me hablaba, cuando yo era muy chica, de lo terriblemente perverso y malvado que era Khmelnytsky. Y entonces yo siempre pensé que mi abuela lo vio pasar a Khmelnytsky. Y yo conté varias veces que cuando fui a la facultad y tuve que estudiar la historia del siglo XVII, ahí me enteré que Khmelnytsky había vivido ahí, en 1648, que mi abuela nunca, claro, pero eso quedó en el terrible sería, claro, qué terrible sería como para que la vida de tu abuela estuviera tan presente, ¿no? Claro, en la memoria popular, y además una palabra que acostumbraban a decir estos judíos provenientes de Ucrania era la palabra julegán, y mi abuela me lo decía. Así que yo dije, mi abuela lo conoció a Khmelnytsky. Tuve una sorpresa muy grande cuando vi que esto no fue así. Lo cierto es que, bueno, que también, entre otras cosas, lo que hicieron las tropas de Khmelnytsky es mataron chicos, mataron mujeres embarazadas, violaron, hacen todo, pero de un modo, de una crueldad increíble. Y debo decir que además Khmelnytsky en la actualidad es un héroe para los ucranianos y para los rusos. Eso no debe ser olvidado ni debe ser descartado de lo que significa para la memoria judía. Uh-huh. Y bueno, lo cierto es que Khmelnytsky también se llevó esclavos y los hizo mandar ahí a Estambul para venderlos a estos judíos como esclavos. Y lo que hizo la comunidad sefaradí de Estambul fue comprarlos y liberarlos, que era también una tradición que los judíos observaban desde mucho tiempo atrás, porque ya no mandaban ese shekel para el mantenimiento del templo en Jerusalén, y entonces eso se destinaba las distintas comunidades para la liberación de los judíos que cayeron en la esclavitud. ¿Tenemos tiempo para seguir hablando un poco más? Raquel, vos me dirás hasta cuánto tengo. Tenemos unos minutos y luego le remitimos a nuestros oyentes a una segunda parte de este tema, si quieres, para el próximo programa. Bueno, cómo no. Entonces lo que sí quiero decir es que cuando, y que otra cosa también muy terrible que les pasó a los judíos de Polonia, digo, porque cuando se produce la irrupción del Shabbatai Tzvi en este mundo judío,
los judíos polacos y otros que nunca se va a imaginar, que eran los judíos de Ámsterdam, y también judíos de lo que hoy en día llamaríamos Alemania, se quedaron fascinados con esta presencia mesiánica, y porque sobre todo a los judíos polacos, la otra cosa que no les pasó con Khmelnytsky, los que no llegaron las tropas ahí tan lejos, les pasó con la guerra entre Rusia y Suecia, donde los judíos fueron acusados de traidores por haber apoyado a Suecia. Así que, como verás, era un momento durísimo para los judíos. También también una época de hierro para los judíos, como apuntabas antes. Sí, tal cual. Al resto también, todo el mundo, las pestes, la gente se moría de hambre. En Europa fue un siglo terrible, de hambre y de frío. Es cierto, Alicia, que hubo judíos que se salvaron por la higiene que mantenían frente a otras comunidades, otras poblaciones. Siempre se dice, ¿no? Es algo bastante relativo, porque los judíos se murieron igual que los otros. Sí, tenían más normas de higiene, pero en realidad lo que las pestes, eso es algo que no se dice con mucha claridad, pero en historia todo el tiempo se aprende. La gente, más que por la mugre y la suciedad, la gente moría con tanta facilidad ante las pestes por el hambre. Las grandes hambrunas debilitaban mucho a la gente en general comía poco. Por eso cuando a mí me dicen los judíos comían poco, las comidas eran muy pobres, y bueno, ¿y los otros qué comían? ¿Qué se supone que comían? Los otros también. Si pensás en la pizza o pensás en comidas españolas muy simples y sencillas, tenés que pensar que los pobres nunca comían lo suficiente. Bueno, más preguntas y más enseñanzas en el próximo programa. Muchísimas gracias, Alicia. Bueno, nos vemos y nos oímos próximamente.